Buenas tardes, mi nombre es Matías Miranda, yo soy nutricionista y los dejo invitados a que vean este video donde les voy a enseñar cómo integrar un nuevo hábito, ya sea hacer ejercicio, cocinar o simplemente comprar tu mercadería para llevar una alimentación más saludable. Así que vamos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de mi canal de YouTube. Hoy día les voy a hablar de cómo integrar un nuevo hábito. Es muy frecuente, por ejemplo, mis pacientes en Instagram, en mis redes sociales, me consultan cómo integrar un nuevo hábito, ¿ya? Y esto la verdad es muy sencillo si seguimos ciertas fases y entendemos cómo funciona un hábito. Por ejemplo, la señal que desencadena el hábito, si ponemos el caso hipotético de una persona que consume alcohol en sus almuerzos, la señal que desencadena el hábito sería tener la botella de vino, por ejemplo, o de alcohol en la mesa. Esa es la señal que desencadena el hábito. ¿Ya? Después tenemos que tener en cuenta la recompensa que llevamos tras consumir, en este caso el alcohol, del ejemplo que yo les pongo hipotéticamente. Y la recompensa, por ejemplo, sería quizás sentirme bien, sentirme relajado. Entonces, cuando ya identifico esas fases, puedo comenzar a ya entender por qué realizo este hábito y comenzar a reemplazarlo o a eliminarlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si quiero eliminar un hábito es, primero que todo, hacer que la señal que lo desencadena sea invisible. En este caso que les nombraba de la persona que consume alcohol durante su almuerzo, sería, por ejemplo, sacar la botella de alcohol de la mesa. Y ahí ya la señal no existe para esa persona o para mí, ¿ya? Y también ojalá, por ejemplo, esconder el alcohol, decirle a una persona que sea de mi familia, a mi esposo, a mis hermanos, a quien sea, que esconda la botella donde yo no sepa en qué lugar esté. Así no voy a poder encontrarla. Eso es muy, muy importante y tómenlo en cuenta. Lo primero que tenemos que hacer es hacer lo obvio, y eso es lo obvio. Después, si queremos ir más allá, solamente comprar alcohol, por ejemplo, cuando los fines de semana o, por ejemplo, cuando existan visitas en mi casa. Y así no voy a tener la tentación de consumir alcohol en mi casa a diario. ¿Ok? Después, la recompensa. Tenemos que identificar la recompensa que recibimos de consumir alcohol. En este caso, puede ser simplemente sentirme más relajado. Entonces, tengo que buscar un alimento o una bebida que me haga sentir la misma sensación, pero que no tenga alcohol o que sea más saludable. Por ejemplo, quizás una limonada, tal vez un jugo de fruta, una infusión. Prueba, la gracia es ir probando una bebida en este caso que te haga sentir la misma sensación que sientes con el alcohol. Así de simple, ¿ok? Esas son las fases para eliminar un hábito. Voy a poner otro ejemplo. Una persona que quiere dejar de jugar videojuegos para dormir más temprano y tener más energía al siguiente día. Ser más creativo, hacer ejercicio en las mañanas. Esto es muy frecuente que suceda a mis pacientes o a la gente que yo conozco. Aquí tenemos que seguir las mismas indicaciones. Primero, la señal. Quizás si tu computador tú lo tienes en tu pieza, y ahí obviamente tú entras a tu pieza y lo primero que ves es el computador. Obviamente esa es la señal que desencadena el hábito. ¿Qué debo hacer? Partir por lo obvio. Sacar mi computador, esconderlo en el armario o destinar, por ejemplo, un lugar que sea solamente de juegos. Entonces, por ejemplo, así tengo un lugar para dormir, que será mi pieza, y otro lugar para jugar. Y si lo quiero dejar solamente guardarlo y sacarlo para los fines de semana, mejor aún, mucho mejor. Así vas a poder descansar más y en el fondo también mientras más horas tú duermes, vas a controlar todo tu entorno hormonal. Por ejemplo, la insulina va a bajar, la hormona del hambre va a disminuir. Entonces es esencial las horas de sueño para tu descanso. Si haces ejercicio, si quieres ser más creativo, si quieres bajar de peso, es fundamental. Así que tenlo en consideración. Después, también identificar la recompensa. Por ejemplo, si cuando juego es el único momento de ocio que yo tengo, me divierto con mis amigos, buscar una actividad, ir probando actividades que me sientan a sentir la misma sensación. Por ejemplo, ir a algún gimnasio, algún deporte que sea en equipo, calistenia, etc. Así en el fondo te vas a rodear de personas que te hagan sentir ya en comunidad, como lo haces con tus videojuegos,
pero realizando una actividad que tienes que hacer, en este caso el ejercicio. Así que eso es muy importante. Y así también, obviamente, cuando tú quieres integrar un nuevo hábito, es mucho más fácil, es mucho más llevadero en el tiempo y es más factible que lo lleves y sea perdurable en el tiempo como un estilo de vida, que si tú te rodeas de gente que ya tiene el hábito que tú quieres integrar, en este caso el ejercicio. ¿Ok? Si tú partes, yo creo que también te ha pasado, si tú partes solo en el gimnasio, por ejemplo, o haciendo algún deporte, vas solo, es muy probable que dures 1 o 2 semanas y después ya esa motivación se vaya. Entonces por eso es tan importante que tú te rodees de personas que ya tienen ese hábito para que lo logres instaurar en tu identidad. Y también el lenguaje es muy importante. Cuando te pregunten, por ejemplo, ¿tú juegas videojuegos o tú fumas? No tienes que decir yo estoy intentando dejar de fumar o estoy intentando dejar de jugar. Yo no juego en la semana, solamente juego los fines de semana, yo no fumo. Así tus palabras van a crear tu realidad. Así que cuidado con tus palabras, ¿ok? Como te decía, tienes que identificar la señal que desencadena el hábito y también la recompensa que sientes, ¿ok? Ahora, por ejemplo, si tú quieres bajar de peso, es lo mismo. Obviamente el proceso de bajar de peso para tener ya, digamos, efectos notorios, el peso en tallas o estéticamente, va a llevarte tiempo. Entonces, nuestro cerebro, al final, somos animales. Necesitamos una recompensa inmediata. Lo que puedes hacer, por ejemplo, es tener un calendario y tachar los días, por ejemplo, que cocinas o los días que no compras comida y que lleves una alimentación más saludable o que comas ensalada. Y así, en el fondo, se forma una cadena de hábitos y es más llevadero y más sostenible en el tiempo, porque es algo concreto, ves tu avance concreto, ¿ok? Así que a aplicarlo. Y ahora si tú quieres consultar en bibliografía y ahondar más en este tema, te recomiendo 3 libros. En este caso, el primer libro es Hábitos Atómicos. Muy buen libro de James Clear que te va a hablar de cómo formar un hábito, cómo hacer invisible un hábito, cómo eliminarlo. Muy buen libro. Hábitos para ser millonario. Ya, el nombre es, obviamente, nos genera cierta controversia, pero es muy bueno. Hagas lo que hagas, si aplicas este libro, en el fondo estos principios, va a ser una diferencia. Si te das cuenta, por ejemplo, si tú integras un nuevo hábito, por mes vas a tener 12 hábitos nuevos al año. Eso puede cambiar radicalmente tu vida productiva, tu vida laboral, tu vida amorosa, completamente. Y la magia de pensar en grande, que en el fondo te va a ayudar a creer en ti mismo y a lograr tus metas. Así que te leo en comentarios qué opinas de mis recomendaciones.